Monseñor Jordi Bertomeu Farnós, oficial de la sección disciplinaria de la Congregación para la Doctrina de la Fe, estuvo en Costa Rica, dirigiendo varios encuentros formativos sobre la prevención del abuso sexual. Fue el miércoles 15 de noviembre cuando atendió a los medios de comunicación católicos de Costa Rica, entre los cuales se encontraba Radio Santa Clara, la emisora oficial de la diócesis de Ciudad Quesada. Compartimos este momento que se vivió y que nos ayuda a comprender mejor la responsabilidad que tenemos todos, en la Iglesia, para conformar una cultura de prevención y construir relaciones sanas al estilo de Jesucristo. ¿Cómo hacer que la cultura de prevención llegue a todos los extremos en la Iglesia con el fin de que se generen relaciones sanas? Muchas gracias por su pregunta. Miren, en estos momentos estamos en un proceso plenamente sinodal. El sínodo, entendido como ha visto el Papa Francisco, la propuesta del Papa Francisco, toda la Iglesia, como una Iglesia que se sabe pueblo, que camina, un pueblo que camina hecho de miembros muy diversos y camina junto con sus pastores. Camina porque sale de sus comodidades, de la comodidad del inicio, se pone en camino, se pone en peregrinación, pero lo hace no buscando imponer a los demás propuestas ideológicas, sino que lo hace mirando, es decir, mirando adelante a la luz del Espíritu. Es decir, se deja expropiar por el Espíritu Santo. No tenemos respuestas, no tenemos, hay que buscarlas. Vivimos un tiempo nuevo, vivimos quizás en el gozne, vivimos en el cambio, en un momento de cambio. Sabemos de dónde venimos, no sabemos dónde vamos, pero sí sabemos que estamos acompañados del Señor, que el Señor nunca deja su Iglesia. Entonces, este es un momento clave para intentar dar respuesta a estos retos que tiene hoy la Iglesia en el mundo de hoy, pero hacerlo, esto sí, a luz del Espíritu, no imponiendo propuestas ideológicas, sino dejándonos todos expropiar por el Espíritu. Claro, el todos es la clave. Es lo que está buscando el Papa Francisco de transmitir en este primer año de sínodo y el próximo año. El todos, todo el pueblo, junto con sus pastores, pero todo el pueblo se pone en camino. Intenta dar respuesta a estas preguntas. Estas preguntas que son las preguntas que se hace todo el mundo. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué sentido tiene lo que vivimos? ¿Dónde está la felicidad? Entonces, esta propuesta, que pasa por el todos, también toca de lleno en este problema de los abusos. Es decir, es una respuesta que pasa por esta sinodal, este entendernos en camino sinodal. Por lo tanto, la respuesta no vendrá, no está dada, no tenemos la respuesta, no la tiene tampoco la jerarquía eclesial, sino que nos hemos dado todos cuenta de que nos tenemos que poner en camino y dejarnos interpelar por el Espíritu. ¿Qué ha pasado en la Iglesia para que ocurran estas cosas? ¿Cómo dar respuesta a esto? ¿Cómo tener una Iglesia que sea un espacio sano y seguro para todos? Esto sería la idea de este momento en el que el Papa subraya: venimos de una Iglesia que quizás era un poco sorda y ciega, no ha sabido escuchar a las víctimas, no ha visto a las víctimas. Por eso es una Iglesia que tiene que saber escuchar, que tiene que ponerse a la escucha. Esto sería la idea. ¿Cuáles son los elementos idóneos de una buena comunicación al enfrentar una situación de abusos? Estos principios tienen que ser, son los principios que se circunscriben en lo que se llama una comunicación de crisis, bien hecha. En primer lugar, tiene que ser una comunicación verdadera. La Iglesia no puede mentir. Por tanto, si no puedes decir toda la verdad, no hables, no lo digas. Pero si hablas, di solo la verdad. Tiene que ser una comunicación sagaz, inteligente, proactiva, una comunicación que se anticipa. Para ello tendría que ser una comunicación más profesional. La lucha contra los abusos exige una aproximación multidisciplinar. No se hace solo desde el ámbito judicial. No se hace solo desde el ámbito de la prevención, donde intervienen psicólogos, sociólogos. No. Se hace también gracias a los comunicadores.
Es decir, la comunicación, aquí una comunicación profesionalizada, es básica en la Iglesia. Entonces, los abusos han puesto de manifiesto que quizás hay una carencia en la Iglesia. No hemos encontrado aún un modelo de comunicación que sepa transmitir, sepa ayudar a la Iglesia a transmitir su identidad más profunda, que es el anuncio del reino. ¿Cómo se anuncia el reino? Si no es a través de una comunicación que sea más proactiva, que decimos que es sagaz. Una comunicación que sea empática. Y la empatía es muy necesaria en la Iglesia, con un mundo que sufre. Un mundo con el cual la Iglesia se identifica, porque la Iglesia sigue a la víctima que es Cristo y tiene que ser empática, no, más que empática, con las víctimas. Con las víctimas que no son solo de abusos sexuales, de todo tipo de abuso. Por tanto, con estas características yo creo que se lograría una nueva aproximación a una comunicación que realmente transmita lo que la Iglesia es y hace. Costa Rica fue golpeada por estos temas de abuso en 2019. ¿Qué recomendación puede darnos para reparar el desprestigio que hemos tenido como país en la Iglesia? Usted mismo lo ha dicho, como país. Me ha empezado la pregunta como diócesis, o archidiócesis de Jausa, y me habla de como país. Y realmente es así. Hay una dimensión de país en Costa Rica porque es un país pequeño, es un país en el que todas las iglesias locales se conocen, están en íntima conexión. Por tanto, el reto quizás sería aprender de errores pasados, porque ¿quién no comete errores? ¿Quién no comete errores? Aprender de errores pasados no solo para que no se repitan, sino al revés, para que la propuesta cristiana en Costa Rica sea lo que tiene que ser. Entonces, este aprender de errores pasados quizás pasaría por una reacción ante una crisis que puede volver a ocurrir, porque es decir, estos problemas están en la sociedad, están también en la Iglesia, pero no se ven, no siempre se ven, no siempre los se pueden detectar. Entonces, quizás sería necesaria una reacción un poco más rápida, más proactiva, pero para ello hay que estar atentos a la realidad y sobre todo la clave, pero no para San José, sino para Costa Rica, la clave sería la prevención. Es decir, que las iglesias locales de Costa Rica trabajen mucho en la prevención. No es suficiente con aprobar unos protocolos a nivel nacional y a tenerlos en la estantería. Aquellos protocolos se tienen que trabajar en todos los niveles eclesiales. Todos los fieles tienen que conocer, tienen que saber que la Iglesia se ha dotado de unos medios para que aquellos abusos no se repitan nunca más, en lo posible. Y si ocurre, si esto ocurriera, la Iglesia sabe reaccionar, tiene medios para reaccionar, para que aquello realmente no ocurra nunca más. ¿Cómo se debe proceder cuando se tiene noticia de un posible abuso por parte de laicos en una parroquia? Sí, por desgracia, los abusos pueden ocurrir no solo en el ámbito del clero, sino también pueden ser provocados por cualquier fiel. La clave está siempre en la máxima colaboración con las autoridades judiciales y policiales del país. Todo abuso es una merma de los derechos de toda persona, de cualquier condición, de cualquier religión. Es una merma de sus derechos. Y para esto el país tiene una estructura judicial, una estructura policial, para asegurar los derechos y deberes de todos los ciudadanos de Costa Rica. Entonces, cuando emerge el abuso, por esta colaboración, que está más prevista por el Vademecum, todos los documentos que se han aprobado por la Santa Sede, está prevista esta colaboración con las autoridades locales, en primer lugar. Además, hay que ver qué bien jurídico ha sido dañado con aquel abuso, porque si es solo el abuso del menor, aquel bien jurídico está tutelado por las instancias civiles estatales. Pero cuando ocurre el abuso por parte de un clérigo, ya no un fiel, sino un clérigo, en aquel caso también está dañado el sacramento del orden. La Iglesia necesita tutelar el sacramento del orden. La Iglesia tiene que ofrecer buenos sacerdotes, es decir, hombres de Dios, de los cuales la gente se fía y a los cuales abre la conciencia. Por eso lo delicado de la situación de un clérigo, porque se presenta como hombre de Dios habilitado por la Iglesia para actuar como mediador de las gracias, de la gracia de Dios. Por ello, como está en juego
el sacramento del orden, la Iglesia también debe activar todos sus protocolos de actuación judicial para evitar que en caso de que se demuestre que aquel clérigo cometió aquel delito, porque tiene nombre y apellidos, delito, en este caso no pueda volver a ejercitar el ministerio. Porque es un peligro para los demás y para sí mismo. Es un peligro para sí mismo, para su salvación eterna. Es decir, la Iglesia tiene que decir, te damos la oportunidad, es decir, dimitiéndote, por ejemplo, dimitiéndote del estado clerical, te damos la oportunidad para que te conviertas. Porque algún día morirás, como tú y como yo, y te presentarás ante Dios. Y preséntate convertido. Por eso la Iglesia te tiene que imponer una medida tan grave como una pena para darte la oportunidad de convertirte. Es decir, como digo, hay que activar todos los protocolos, incluidos aquellos protocolos de actuación judicial que también tiene la Iglesia para estos casos. ¿Cómo hacer en la Iglesia para garantizar misericordia para el sacerdote que ha cometido abuso o que incluso sea inocente tras un proceso de denuncia? ¿Y cómo acoger de nuevo a la víctima en una Iglesia que se suponía debió protegerla para que no sufriera abuso? A veces hay una idea equivocada que distingue la pastoral del derecho. Es decir, la disciplina de la misericordia. Y es una idea equivocada. Porque cuando la Iglesia actúa la disciplina, actúa también el derecho, también es misericordiosa. También busca, como acabo de decir, busca la conversión, ofrecer la oportunidad de convertirse a aquel que se equivocó, una grave equivocación. La Iglesia es madre para todos, es madre de aquella víctima que ha sufrido un abuso terrible porque le ha destrozado la vida, o también es madre de aquel sacerdote o aquel diácono, en este caso, de abusos cometidos por clérigos, que se equivocó y que en lugar de presentarse como servidor de la gente, se ha servido de los fieles para su placer sexual. Y en estos casos la Iglesia, con misericordia, le tiene que ofrecer un camino de conversión. Es decir, no está reñida la acción penal de la Iglesia con la misericordia, como algunos piensan. Un obispo que es padre de todos. Es padre de todos, es padre de aquellos de su rebaño que son víctimas y es padre de aquellos de su rebaño que han sido victimarios. Y porque es padre, tiene que ofrecer a todos la oportunidad de conversión, la oportunidad de cambio. ¿Cómo podemos explicar qué es en la Iglesia? ¿La reparación de la víctima? La doctrina de fe es un órgano judicial. Es el órgano que se encarga de velar porque la gestión jurídica de estos casos sea seria, sea rigurosa. Y como he dicho antes, la gestión jurídica va junto a una prevención, que esto ya no toca la doctrina de la fe. Hay organismos, sea la Santa Sede, Pontificia Comisión de Tutela Menores, sea el Episcopado del Mundo, el Episcopado Mundial, que es el responsable de la prevención en sus diócesis. Y esto va junto también con la comunicación. Y esto ya les toca a ustedes. Es decir, ustedes tienen un papel clave en el tema de los abusos, para que no se repitan y para saber transmitir lo que la Iglesia hace. Entonces, gestión jurídica, prevención, comunicación. Todo ello siempre pensando en que la víctima está en el centro. ¿Por qué está en el centro? Porque a la víctima, cuando se demuestra que es víctima, se demuestra que se le robó algo que hay que restituirle. Por eso la justicia en la Iglesia es reparativa. La justicia en la Iglesia siempre tiende, hace lo posible por devolver a la víctima, a las víctimas, que no suele ser solo la víctima de abusos. Hay muchas más víctimas en un caso de abusos. Hay una familia dañada, hay una comunidad dañada, hay una diócesis dañada, hay gente que ha sido también dañada por aquellos abusos, que no se pueden presentar quizás por la calle como sacerdotes sin ser señalados como eventuales o presuntos también victimarios. Entonces, la justicia tiene que tender a esta reparación, devolver a cada uno lo suyo. Y hasta que no ha ocurrido esto, no ha habido reparación. No hay reparación plena. Es una tarea que a veces es una tarea a largo término, es difícil, es costosa, es muy dolorosa, pero es una tarea que también depende de todo el pueblo de Dios. Es decir, todo el pueblo de Dios se da cuenta que aquello ocurrió
quizás a tu lado y tú no quisiste verlo y ahora hay que reparar y tú también tienes que participar en aquello, tienes que intervenir para que aquello no vuelva a ocurrir más. Jesús era cercano a los niños. ¿Cómo dirigir una adecuada pastoral hacia los niños para mantener esa cercanía y a la vez para generar relaciones sanas en la iglesia sin caer en una distancia que a veces parece extrema? Casi les diría, ojalá hubiésemos caído en este extremo porque no es aún mi percepción en el mundo latino. Quizás en otras latitudes sí, se ha caído en este, es un extremo en el que no deberíamos caer. Pero en el mundo latino yo creo que tenemos un largo recorrido que hacer sobre cómo asumir todos, especialmente los clérigos, códigos de buenas prácticas. Tenemos que continuar haciendo pastoral de niños, pastoral de adolescentes, pastoral vocacional. Tenemos que continuar haciendo, claro que sí, forma parte de nuestra identidad el anuncio. Lo que no podemos hacerlo es con prácticas, con maneras que son inadecuadas, inapropiadas o maneras incluso peligrosas para hacer de la Iglesia un espacio sano y seguro para todos. Por tanto, es un reto lo que tenemos delante, es un cambio de maneras. No es no hacer, no es no podemos acercarnos a los niños, no, tenemos que acercarnos a ellos, pero de una manera diferente, una manera más respetuosa y una manera más atenta a los nuevos tiempos, porque vivimos nuevos tiempos. Es decir, insisto, tenemos un largo camino que hacer, aquí estoy hablando de la Iglesia de Costa Rica, en asumir todos unos códigos de buenas prácticas, de buenas maneras en el trato con los menores. No podemos refugiarnos en ideas preconcebidas. No podemos refugiarnos en la ideología, en ideas. Tenemos que pisar con los pies en el suelo la realidad. Y la realidad es la que es. Una sociedad que se seculariza cada vez más, una sociedad cada vez más plural, una sociedad con valores más democráticos. Y esto significa que la Iglesia tiene que estar atenta a esta realidad y dar respuesta como Iglesia, como comunidad que sigue a Jesús, dar respuesta a esta realidad de hoy. No la de hace 100 años, no, a la de hoy. Y se puede hacer, es posible hacerlo. Miren, una de las cosas mejores que uno tiene por hecho trabajar en la Santa Sede, en la Curia Romana, es esta visión más internacional del problema. Muchas veces el árbol no te deja ver el bosque. Tu realidad de tu país no te deja ver una iglesia que es católica, que es universal. Una iglesia que ha experimentado en muchas regiones del mundo este mismo problema y ya le ha dado solución. A mí lo que me preocupa es cuando repetimos una y otra vez los mismos errores, como si no hubiera un pasado detrás de ti. ¿Por qué no podemos aprender de los aciertos que han tenido otras iglesias en el modo de tratar el problema, el modo de gestionar la crisis de los abusos? ¿Por qué no nos abrimos a estas propuestas que funcionan y dejamos de lado las que no han funcionado, las que no han llevado a nada? Yo creo que es un reto el que tenemos aquí de vivir la catolicidad. Vivir todos la catolicidad. Costa Rica también está llamada a vivir la catolicidad, la universalidad. Abrirse y ver que este problema ya ha sido quizás solucionado en otras latitudes y aquellas soluciones adaptadas, mutatis mutandis, pueden ser válidas también para nuestra realidad de aquí de Costa Rica. Como autoridad vaticana, ¿qué mensaje trajo a los obispos de Costa Rica y con ello a la Iglesia costarricense? Ayer en el encuentro que mantuvimos fue un mensaje de esperanza. Es decir, hay modos de afrontar la crisis de los abusos que funcionan y que pueden lograr hacer pues, de nuestras iglesias, como digo, espacios sanos y seguros. Y perdóneme que me repita tanto, pero es que tendríamos que asumirlo todos como una insistencia. El problema de los abusos es un problema de sexo. En el fondo es un problema de una iglesia que tiene que asumir que es testigo de un modo de ejercicio de poder, que es el poder que muestra Jesús al subir a la cruz. Es un poder que es puro servicio. Es un poder que es darse al otro y si hace falta dar la vida por el otro. Entonces, el mensaje que comentamos ayer juntos con los obispos de Costa Rica es no mirar tanto el pasado, que quizás ha habido errores, y si los miramos es para aprender de ellos,
sino mirar al futuro con esperanza. ¿Por qué? Porque es posible gestionar la crisis de los abusos y hacerlo bien. Es decir, mire, hacer los deberes. La clave es hacer los deberes. Cuando nos podamos presentar en la sociedad de Costa Rica, ante cualquiera, un laico, un religioso, una religiosa, un sacerdote, nos identifiquen como tal. En mi caso es muy fácil identificarme como sacerdote. Que te identifiquen y diga, cualquiera diga, mire, yo no soy católico, pero usted es alguien que está a mi servicio. Cuando logremos que un fiel en Costa Rica sea visto como alguien que está al servicio de los demás, habremos logrado el objetivo. Seremos lo que somos. Es decir, es un pueblo que camina para ponerse al servicio, especialmente de los últimos. Y es un reto. Es decir, tenemos mucho que hacer en este sentido. Lo que no podemos hacer es enrocarnos, situarnos en unas falsas comunidades, en una torre, es decir, una torre que quizás es de oro esta torre, pero allí dentro nos sentimos protegidos y sentimos que delante tenemos una sociedad que nos quiere agredir. Cuando tomamos esta actitud, seguramente nos estamos alejando de la propuesta del Evangelio. Jesús nos encierra, Jesús sale a los caminos y les anuncia un reino que está presente, que es Él. Entonces, la Iglesia en Costa Rica, sí, quizás ha habido errores en el pasado, pero está llamada a salir a los caminos y presentarse como un pueblo que está dispuesto a servir a todos. ¿Cuál debe ser la actitud de todos en la Iglesia de frente a estos casos, de frente al hermano que sufre un abuso? El Papa Francisco está subrayando por activa, por pasiva y por perifrástica en los últimos años, no podemos continuar con una idea clerical de la Iglesia. El clericalismo, el elitismo, que es donde está el problema. Y ha sido incluso criticado por decir eso. No, si el problema es de sexo. No, el Papa dice no. Es un problema de clericalismo, de elitismo. Es decir, es un problema de sentirnos una casta especial. Hay un libro en Italia que se llama La casta de los castos, en traducción. Cuando uno se siente casta, se siente con derecho a unos privilegios que nadie le ha dado. Ante esta idea clerical, elitista, de casta, con privilegios, que incluso entre los privilegios está el abuso del otro, la propuesta que hace el Santo Padre es una iglesia que, acompañada de sus pastores, de la jerarquía, se siente toda ella, pueblo responsable de la vida eclesial. Es todo el pueblo que es responsable. Entonces, la responsabilidad es de todos, particularmente, principalmente, de aquellos pastores, obispos, que tienen el deber de tutelar, recuperar y prevenir, particularmente este deber. Pero la responsabilidad última, final, es de todo el pueblo. Entonces, cuando recurrimos a la Biblia para decir, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano?, estamos siendo expresión de aquel individualismo, aquel subjetivismo atroz, tan propio de nuestra sociedad de hoy, que destroza la propuesta cristiana. Sí, yo soy el guardián de mi hermano. El Señor me ha puesto a mí también como guardián de mi hermano. Yo quizás soy un laico, una laica, un religioso, una religiosa. Yo sé que junto a mi pastor, a mi obispo, que pertenece al colegio episcopal como sucesor de los apóstoles, yo sé que junto a él podré hacer una propuesta cristiana. Lo que yo no puedo hacer es vivir la experiencia cristiana como un francotirador. Yo me relaciono directamente con Dios, yo voy a la mía. Porque entonces yo me siento casta. Yo me siento de los privilegiados. Yo soy de los privilegiados que tienen relación directa con Dios. Y esto es todo lo contrario a la propuesta de Jesús.